Hola, buenos días. En varias ocasiones, sobre todo gente conocida, me ha preguntado por, oye, me gustaría que le viese o a ver cómo va el tema de la carta con mi hijo o con mi hija, ¿vale? El tema de los niños, yo personalmente a día de hoy, no sé si algún día cambiaré de opinión o lo sentiré de otra manera, pero el trabajo a profundidad o todo lo que se puede explorar siendo adulto, no lo veo, a mí no me resuena hacerlo con niños. Pero sí hay dos cosas que creo que son que pueden ser útiles o interesantes para conocer a la hora de poder también acompañar el camino, ¿no? de los niños. Es la energía solar, porque es una manera de saber cuál va a ser o cuál es la energía donde se expresa de manera genuina y de donde conecta con su esencia, ¿vale? Para también, pues bueno, podemos intentar cuando se expresa pues fomentarla o también tener en cuenta no querer forzarlo a cosas que a lo mejor no le están saliendo. Es una manera también de entenderlo y de poder fluir más con ello. Y luego lo que sí que es muy interesante bueno, pues lo que cuando la gente me pregunta por el tema de niños, es el mecanismo lunar. Os voy a explicar de una manera muy gráfica brevemente en qué consiste, ¿vale? El mecanismo lunar son una serie de como instrucciones, como si la luna dijera, cada vez que yo siento tristeza, dolor, angustia, incertidumbre, soledad, todo ese tipo de emociones, la luna dice, esto. No hay solo una instrucción o como una especie de mandato. Todos tenemos nuestra carta varias y son como varias instrucciones que se van a activar. Una es un mecanismo que luego en los adultos es más complejo, pero bueno, se activa una serie de cosas que es como tú haz esto, que en cuanto hagas esto se te va a calmar. Hay veces que ese mandato es corre con mamá o con papá y que te abracen, pero a veces también es peleate con papá y con mamá, y eso es lo que da calma. Entonces es muy interesante para mí conocer, y voy a centrarme ahora en los niños, el mecanismo, las instrucciones, el mecanismo lunar, porque ya no lo vamos a tomar como si el niño se porta bien, se porta mal, si es más responsable, menos responsable, si es más hablador, menos hablador, si se dispersa, no se dispersa, sino que vamos a entender que cuando se generan determinados tipos de comportamientos, de actitudes o de respuestas que son totalmente inconscientes, porque además, bueno, cuando son pequeños es que no se pueden hacer cargo del todo de su mundo emocional, lógicamente porque son niños y niñas, pues sabemos que hay algo que le puede estar generando cierta angustia. No tiene que ser una super angustia ni un dolor grandísimo, pero bueno, hay algo que en cierto modo lo altera y hace que se active de eso de manera inconsciente. También nos ayuda, yo creo, a ver a cada niño y a cada niña como también su propia individualidad y no querer meterlo a todo, que es una cosa que se observa mucho, a todo en el mismo. Es decir, muchas veces tenemos ideas de cuál es el niño. Hoy es que este niño es buenísimo, entonces el niño es buenísimo el que X, Z, Y. Y como haga A, B y C, no puedo con él, es que se me... O sea, es una manera también de conocerlo y poder acompañarlo desde la responsabilidad y la maduración del adulto, ¿vale? Cuando se activan esos mecanismos, sabemos que a lo mejor podemos estar más pendientes. Y luego también os voy a explicar de una manera muy gráfica. Imaginaros que ese mecanismo lunar es como un chaleco salvavidas, ¿vale? Que nos ponemos cuando somos pequeñitos, se los ponemos cuando empiezan a nadar. Lógicamente, cuando son muy chicos y tienen que aprender a nadar, pues no se sostienen, no flotan y el ponerse el chaleco les da esa seguridad y esa protección. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros somos adultos y vamos creciendo, llega un momento que hay que aprender a nadar, que eso sería como empezar a manejar y a navegar dentro de nuestro mundo emocional, hacernos cargo de eso, aprendemos a nadar y ya no tiene sentido que llevemos un chaleco. ¿Qué pasa normalmente cuando las personas no hacemos ese trabajo de maduración de todo ese mecanismo de la luna y seguimos creciendo y seguimos repitiendo todos esos mismos, digamos, como patrones o respuestas totalmente inconscientes? Es como si fuéramos adultos, con un cuerpo de adulto, pero llevásemos un chaleco de una niña o un niño de 4 años. Lógicamente, gráficamente imaginaros, pues eso me aprieta, eso me comprime, no me deja moverme con libertad, no me deja expandir. Llegaría un momento que incluso a lo mejor
dificultaría mi crecimiento, ¿no? Porque para seguir creciendo necesito más espacio. Esto pasa, por ejemplo, creo que son, no sé si son las langostas o que llega un momento que rompen la coraza porque necesitan crecer y hay un tiempo que están blanditas hasta que les vuelve a crecer el caparazón. Y si esto a lo mejor me equivoco con lo de las langostas, creo que os en ella. El caso es que lo que vengo a decir es que cuando son pequeños necesitan el chaleco. Entonces, el conocer el mecanismo lunar, igual que cuando somos adultos tenemos que intentar hacernos cargo y no dejarnos llevar por él, o aprender a manejarlo más bien, cuando son pequeñitos lo necesitan. No le podemos quitar el chaleco, ¿vale? Pero sí les podemos acompañar mientras ellos están en el agua con su chalequito puesto y enseñarles a nadar para que el día de mañana, cuando llegue el momento, a la edad que sea y en el momento que corresponda, se lo puedan quitar y se sientan libres en el agua, se sientan seguros y sepan cómo nadar, ¿no? Entonces, el conocer todos esos patrones nos va a ayudar a acompañarlos cuando se activan y vemos que realmente hoy pues, se le ha activado esto, pues vamos a ver qué está pasando y le podamos prestar más atención, y luego también nos va a permitir darle, en función del que tengan, una serie de recursos o de mecanismos que sería como enseñarle a nadar mientras tiene el chaleco puesto, para que cuando sea mayor le sea mucho más fácil soltar ese chaleco, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Una luna en aire, ¿vale? Son lunas y son niños que están muy activos mentalmente y como que le encantan los estímulos. Entonces, a una luna en Géminis tú te la llevas o le hablas, le cuentas cuentos, te la llevas a un sitio donde hay un montón de sonidos, de luces, de cosas. De repente hay no sé, un teatrillo y luego aparecen niños y juega con unos, con otros. A la luna en Géminis eso le va a encantar, ¿vale? Pero ¿cuál es una de las cosas de adulto que le puede suponer a la luna en Géminis como un desafío? El que sea una persona que se evada mucho mentalmente y se desconecte del cuerpo y se desconecte de las emociones. Entonces se queda enganchada mentalmente en bucle, ¿vale? Y su manera porque lo ha aprendido así, su luna así se lo enseñó y ha aprendido me voy a la mente, me disperso, estoy atento a 5.000 millones de estímulos y es una manera de no sentir y no conectar con la emoción. Entonces, pues puede ser bueno, por ejemplo, en ese caso, pues por la noche antes de dormir, que probablemente le encantará que le cuente un cuento o que le hable y que le cuente historias, o ponme la tele o ponme un juego, algo que la tenga como muy estimulada a nivel mental, pues sería bueno pues a veces hacerlo, pero también, yo qué sé, pues a lo mejor hacerle algo, pues darle un masaje o ponerle musiquita relajante o aromas, cosas que le conecten con las sensaciones de bienestar en el cuerpo. Bueno, hay un montón de herramientas, de recursos que le pueden ayudar. Entonces, si ese peque, sin quitarle su mecanismo, es decir, yo ahora no le cuento cuentos y no lo estimulo porque eso no sería bueno, pero también le enseño a bajar y a conectar con el cuerpo, ¿vale? Para que cuando sea mayor, pues ya tenga, digamos, como que esa conexión hecha, ¿no? Por ejemplo, una luna en Aries, que es una luna que tiene mucho fuego, mucho ímpetu, son niños que normalmente discuten, pelean. O sea, su instrucción lunar es enfréntate y pelea. Entonces contesto y me enfranto y berrinche y ¿vale? Eso no se le puede quitar, pero sí podemos ayudarle a cómo canalizar toda esa ira, ¿no? Y a que aprenda a sentirla, a identificarla. Estoy muy enfadado y no reprocharle que esté enfadado porque es que no lo controla. O sea, es decir, toda esa furia, todo ese enfado y toda esa rabieta que tiene no es algo que pueda controlar, pero sí le podemos hacer que él se dé cuenta cuando está enfadado, cuando tiene toda esa ira dentro, y darle herramientas o recursos para que las canalice. Pues a lo mejor con el deporte, esos niños que a lo mejor es muy recomendable pues que hagan ejercicios más de contacto físico, que los agoten, que corran, que hagan, no sé, a lo mejor deportes de contacto. Es decir, en función de cada mecanismo hay una serie de cosas que le pueden ayudar, por un lado, a canalizar y a manejar su propio mecanismo lunar de una manera mucho más armoniosa, y luego también darle esos recursos para que cuando sean adultos les sea mucho más fácil gestionar su mundo emocional, ¿vale?
Para que más o menos hagáis una idea, y también yo aquí también un poco es una invitación a permitir también individualidad de los niños y de las niñas, ¿vale? Porque muchas veces hay conceptos, ideas de cómo son los niños. El niño, y se utiliza desde esta expresión, me ha salido bueno o me ha salido malo, en función de una serie de cuestiones que decidimos, y que no siempre son así. Es decir, cada uno tiene su manera, ha venido a experimentar su camino de una forma, y nosotros como adultos pues tenemos que acompañarlos de la mejor manera posible, sin quitarle su propia, o sin vetarle o juzgarle o culparles por su propia individualidad, ¿vale? Entonces, os voy a poner una escena de una guardería, ocurre algo, que todos los niños se pelean, o ocurre algo muy grave, ¿vale? Que genera como mucho caos, y a los niños los altera un montón. Y esto lo voy a contar un poco como sketch no sé, muy exagerado, ¿vale? Pero si nosotros entramos en esa clase, nos encontraríamos, por ejemplo, que la luna en Cáncer enseguida iría a buscar a la seño. O sea, el niño y la niña que se agarraría corriendo a los pies, ¿no?, de la seño. O que enseguida cogería el muñeco, que siempre son niños que a lo mejor siempre van con un muñeco, con una mantita, con una cosa, siempre tienen que tener eso siempre cogido, ¿no? Por ejemplo, la luna en Capricornio, la veríamos al niño que está ahí como quieto, sentado, como mirando a los demás, como diciendo, pero bueno, pero ¿qué os pasa? ¿No? El típico niño que a lo mejor decimos, es un viejecillo grande, ¿no? Es como un niño viejo, que es que parece que no se altera, súper responsable, entonces está mirando incluso a los otros niños como diciendo, pero bueno, qué críos sois todos, ¿no? Que no está pasando nada, está súper serio. Una luna en Escorpio, el drama, lloros, como que bueno, que si en ese momento entran los padres a buscar a esa criatura, se piensan que le ha pasado lo más grande, ¿vale? Una luna en Sagitario, por ejemplo, probablemente a lo mejor está ahí como, la ves como tranquila, como sonriendo, y ¿te pasa algo? ¿Está bien? Sí, estoy bien, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. A lo mejor está fatal. Si vamos a suponer que todos los niños están pasándolo mal por la situación que ha pasado, pero la reacción de cada uno va a ser súper diferente. Entonces, no sé, mi invitación es eso, a intentar conocerlos, a observar cómo son, porque conociendo de qué manera ellos manejan su mundo emocional, es la mejor forma en la que nosotros los podemos acompañar, y les podemos también dar recursos y herramientas para cuando sean más adultos, y bueno, y en el momento presente. Y sobre todo para lidiar con algunas situaciones que a veces resultan, y yo entiendo que para los padres y las madres a veces se hace muy complejo lidiar con determinadas situaciones que se pueden dar con los hijos, ¿vale? Pues eso también nos ayuda. Y luego otra cosa también que quiero decir, que bueno, pues para los que os interese el tema con vuestros peques, los mecanismos y las cosas que se activan y los temas, ¿no? Es decir, si una luna en Aries que conecta un montón con la rabia, por ejemplo, hay un tema con los padres con la rabia, ¿vale? O por ejemplo, una luna en Capricornio que se rigidiza, que se desconecta de las emociones, y es como, ¿no?, se pone súper duro y como con cierta frialdad, y como muy desconectado, muy mental. Hay un tema con esa energía en los padres, es decir, que también una de las maneras más que yo creo que también se puede acompañar muy bien a los peques es viendo qué cuestiones o qué circunstancias, qué energías, qué tipo de situaciones se suelen dar, que a los peques les dan, con los que generan ciertos conflictos, porque dan muchas pistas de un tema que tienen que ver o resolver también muchas veces los padres. Entonces la mejor manera es, claro, si yo tengo un hijo que no controla la ira y yo me monto porque no soy capaz de gestionar esa ira y no controlar los impulsos, claro, yo tampoco le puedo pedir a un niño de 2 años que lo controle cuando a mí me está superando esa situación, ¿no? Entonces también invito a que, bueno, pues a través de ese descubrimiento, de ese conocimiento de los niños, también nos lleva a cosas que pueda ser interesante que veamos en los adultos, ¿vale? Bueno, pues nada, espero
si esto os ha servido, bueno, sobre todo a la gente que me ha estado preguntando. Y nada, si queréis dejar algo en comentario estaré encantada y que nos vemos en la próxima si queréis. Un besito grande.